Probablemente el día más feliz para una mujer no sea su boda después de todo. La tercera esposa es una película del año 2018 dirigida por Ashmei Fair y protagonizada por Wen Fong Tran, Maya y Nu Yen He Tran. Ambientada en el Vietnam rural del siglo XIX, la tercera esposa nos transporta a una época en la que las normas y las tradiciones de esa época marcaban y dictaban como manecillas de reloj todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. Dentro de estas costumbres se encontraban los matrimonios arreglados, los cuales eran orquestados normalmente por los padres o familias de los niños y niñas que mucho antes de cumplir los 18 años de edad eran obligados a casarse sin siquiera tener derecho a opinar sobre el asunto. En este contexto se nos presenta a nuestra protagonista, Mei, una niña de 14 años que se ve obligada a casarse con un rico terrateniente, Hung, interpretado por Long Le-vu, quien es dueño de una plantación de seda que será el nuevo hogar de Mei, junto a su nueva familia conformada por las otras dos esposas de Hung y sus respectivos hijos. Mientras Mei navega por las complejidades de su nuevo papel como tercera esposa, se verá inmersa en una red de obligaciones, deseos, expectativas y pasiones prohibidas. A primera vista, el nuevo hogar de Mei parece un paraíso idílico. Un valle verde rodeado de árboles floreciendo y una casa conformada de múltiples y espaciosas habitaciones de madera que, pese a su aparente esplendor y simulada libertad, esconden una prisión regida por costumbres y rituales rígidos de los que ninguno de sus habitantes puede escapar. Y pese a todo esto, aún logran encontrar espacio para disfrutar de su soledad e incluso de unos cuantos placeres prohibidos. Uno de los mayores puntos fuertes de la película reside en sus personajes que, pese a ser plasmados de manera muy contemplativa y cuyos diálogos en muchos casos son escasos, logran dibujarse de manera muy acertada y sutil. Si bien no logramos conocer cada una de sus propias fortalezas, esperanzas, miedos o conflictos internos, sabemos que están allí y que se esconden detrás de sus miradas reflexivas, no así inexpresivas. En este sentido, Mei es retratada con gracia y sensibilidad y al mismo tiempo una silenciosa fuerza y resistencia evocativa de una joven adolescente cuya vida ha dado un vuelco total, pero conserva la esperanza de que su vida solo pueda ser mejor. A pesar de su juventud, Mei posee cierta determinación para forjar su propio camino, incluso mientras lidia e intenta acoplarse a las limitaciones impuestas por las tradiciones que rodean y rigen a su comunidad. En esencia, la tercera esposa es una reflexión sobre el papel de la mujer y del hombre en las sociedades tradicionales y las limitaciones que éstas imponían sobre ellos, porque independientemente del sexo, ninguno se encontraba exento de cumplir con ellas. A lo largo del viaje de Mei, somos testigos de las luchas que enfrentan tanto las mujeres como los hombres, de quienes espera que se ajusten a los roles de género rígidos y limitantes que los obligan a reprimir y olvidar sus propios deseos al servicio de la familia y la tradición. Algo muy importante de mencionar es que la directora navega hábilmente por estos temas con un toque delicado y sutil, sin intentar educar o culpar y sin recurrir a la moralización de estos temas. Más bien nos invita a reflexionar sobre lo complejo de vivir en una sociedad como la que nos presenta, sobre la importancia de la tradición y las formas en las que moldea y limita las vidas de quienes forman parte de ella, y nos hace cuestionar si su rol es imperante en la vida de nuestras sociedades actuales y a lo largo de la historia. Cada escena está impregnada de una sensación de autenticidad y profundidad emocional. Uno de los motivos más sobresalientes a lo largo de la película es la inclusión de los gusanos de seda que representan la transición inevitable y rápida de niña a madre de Mei, así como su juventud y su apresurada y forzada madurez. Asimismo, tanto las esposas como los gusanos se vuelven parte sin consentimiento de una industria artesanal que mezcla belleza y utilidad, cautivas de su propia productividad de crear y procrear. Es importante mencionar que durante la trama, Mei Fair evita mostrar rencillas o celos entre las tres esposas y por otro lado nos muestra la hermandad que se forma entre ellas, probablemente como consecuencia de un destino para el cual fueron criadas desde pequeñas y por el cual la competencia no tiene lugar. En este sentido, las dos esposas mayores, Ha y Xuan, la reciben con respeto y cuidado e incluso le dan consejos como si fuesen sus hermanas mayores sobre el sexo, el embarazo y el parto, pero sobre todo sobre lo que se espera de ella como esposa y señora de un nuevo matrimonio.
Si bien hay momentos de tensión entre ellas, no se fomentan por celos o rencor, sino más bien hacia las expectativas que se tiene de ellas mismas como esposas y que no han logrado cumplir. Un ejemplo muy claro de todo esto es cuando Mei queda embarazada y se le deja en claro la importancia de concebir un hijo varón, porque esto le dará preferencia con su esposo y la hará volverse una esposa de verdad, lo que sea que eso signifique, lo cual la pone en competencia involuntaria con una de las esposas que no ha logrado tener un hijo varón hasta ese entonces, pese a estar casada ya por varios años, y lo cual la pone en un estatus inferior al de las otras esposas. Así la vemos rezar por un niño mientras observa cómo Xuan es desvalorizada de alguna manera porque solo ha dado a luz a 2 niñas. Y en este juego de incertidumbre e inevitable competencia, Mei forja un lazo sumamente importante con Xuan, quien en lugar de inclinarse por adoptar una actitud hostil hacia Mei, le ofrece su apoyo y compañía, lo cual desemboca en una exploración amorosa y sexual de ambas mujeres que, aunque no se concreta, sí logra formar un lazo más fuerte entre ellas. Y son justamente este tipo de situaciones lo que deja entrever lo limitante y peligrosas que son estas normas y tradiciones para sus practicantes que no tienen posibilidad de elegir la vida que quieren vivir. Así, Mei también es testigo de una aventura entre Xuan y el hijo mayor de su marido que eventualmente desemboca en múltiples conflictos y tragedias que le otorgan a la trama un peso mucho más dramático y realista. Más allá de su narrativa convincente y sus personajes bien plasmados, la película resulta un placer visual. El director de fotografía Chananun Chotrungrog captura los exuberantes paisajes del Vietnam rural con una belleza impresionante, sumergiéndonos en un mundo de colores vibrantes y paisajes serenos, desde las tranquilas aguas del río hasta los verdes campos que rodean la finca de Hun. Cada cuadro es una obra de arte en sí mismo. La atención al detalle se extiende al vestuario y a la escenografía que nos transportan al pasado. Cada elemento del diseño de producción de la película sirve para realzar la historia y profundizar nuestra inmersión en su mundo. Algo que tal vez resulte un poco agobiante es la sensualidad implícita en la película. Es cierto que por la naturaleza de su historia esto podría resultar un poco abrumante, tomando en cuenta que su personaje principal es una niña de 14 años, aunque esta sensualidad podría ser más bien una adición a la fotografía contemplativa que la caracteriza. La tercera esposa nos presenta una historia sobre la injusticia relatada sobre un hermoso paisaje de fondo y volviéndola un cuadro compasivo pero distante, que media entre la lástima, la indignación y la belleza aparente de un mundo del cual no formamos parte, pero logra evocar los sentimientos más reales en nosotros. Si bien su desenlace insinúa una actitud desafiante y una resistencia imperante que deja entrever la esperanza constante de una libertad posible, sigue atrapada en el marco de un pasado que ha logrado escabullirse hasta nuestros tiempos. Gracias por mirar con spoilers. Nos vemos hasta la próxima. Bye.